Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno otra vez estar acá para poder leer un poquito de la Biblia. Vamos a empezar con el versículo del día que tiene que ver con que Dios es verdad, ¿no? Dios es verdad. Aquí en este versículo es más, dicen más verdadero, ¿no? Verdadero es el adjetivo, verdad es el sustantivo. Aquí es más verdadero, pero está muy bueno este versículo. Lo voy a leer. Es primera de Juan 5:20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una vez más, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vamos a seguir ahora con Lucas 13:18. Ahora, ayer habíamos leído del milagro, gran milagro de Jesús. Bueno, todos los milagros de él son grandes, ¿no? Pero esta mujer, había una mujer, primero era sábado, y él estaba en la sinagoga enseñando, sábado, el día de descanso, ¿verdad? Y entre la gente había una mujer que estaba enferma, que tenía estaba totalmente, su espalda totalmente doblada, no podía caminar derecha, pero estaba completamente doblada la mujer, ¿no? No sabemos qué enfermedad era, se piensa que quizás era escoliosis y Jesús la curó en el momento, la curó así instantáneamente, o sea, le dijo, eres libre de tu enfermedad, le puso las manos y al instante fue curada. Y todo el mundo estaba dando, todas las personas están dando gloria a Dios, ella también está dando, pero vino el principal de la sinagoga y dijo, ay, 6 días vengan para ser curados, el sábado no, el sábado no es para, ¿no? En lugar de estar contento, dar gloria a Dios, eh, como que el principal de la sinagoga estaba dándole más énfasis a, no sé cómo decir, en lugar de dar gloria a Dios y de darse cuenta que el sábado tiene que ver con libertad, ¿no? Con la libertad, con la salvación de Dios, con Jesús. Estaba siendo legalista. O sea, en otras palabras, se había olvidado de lo que es más importante, ¿no? De lo que es más importante. Le estaba dando más importancia a la letra de la ley a, a la ley de Dios. Entonces, más importante a las letras de esa ley que a la ley de Dios, ¿no? Entonces, estas parábolas tienen que ver con eso. Tienen que ver con la importancia que la gente le da a cosas que no son tan importantes, ¿no? Y pasa mucho en muchas iglesias. La gente, o sea, en lugar de enfatizar lo más importante, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como nosotros mismos. Dios también dice, misericordia, quieren un sacrificio, le dan énfasis a otras cosas. Ahora, sé que Dios ha dado muchas leyes, pero siempre, por eso es bueno, amigos, tenemos que estar constantes con Dios, con su palabra, y Él nos guía para no caer en para no interpretar mal su palabra, para darle importancia a las cosas que son importantes, ¿no? Que son importantes ante Dios y no ante nosotros. Por eso es importante permanecer con Dios y permanecer con su palabra, ¿no? Entonces, las parábolas tienen que ver con esto, con que la gente a veces le da importancia a cosas que no son tan importantes, que le dan importancia a ciertas enseñanzas encima de darle importancia a Dios, ¿no? Gente que enseña una cosa y dice, esta es palabra de Dios, y en realidad no es palabra de Dios, es como palabra de hombres, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué le compararé? Semejante es a un grano de mostaza que tomándolo el hombre, lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomándola la mujer y la
la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo sea leudado. Ahora, aquí Jesús ha dicho 2 parábolas, pero las 2 se parecen. Las 2 también están en Mateo, están en Mateo 13, ¿no? Pero voy a comentar. Primero, no nos olvidemos lo que está pasando para tener el contexto, ¿no? El gran milagro de Jesús, toda la gente está contenta, pero el principal de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho un milagro el sábado, en lugar de acordarse él que el sábado es de libertad, de salvación, de Jesús, el hombre se había apegado a la letra de la ley y no le daba estaba poniendo más importancia a la letra de la ley que a la ley de Dios, que a Dios, ¿no? Era más como legalista. Entonces, la primera parábola es, vamos a empezar por la segunda parábola, que es más fácil. La segunda parábola es más fácil. La de la mujer que tiene 3 medidas de harina. Amigos, una medida de harina, no recuerdo cuántos kilos es, pero sé que es bastante harina. Entonces esta mujer tenía 3 medidas de harina, que es bastante. No sé si es como una canasta de harina, es bastante harina, no sé cuántos kilos de harina. Pero ¿qué hace la mujer? Esconde un poquito de levadura. ¿No? Y ya sabemos lo que es la levadura en la masa, en la harina, en el pan, lo infla, ¿no? O sea, la levadura para comer en el pan está bien, o sea, es normal. Pero en la Biblia, amigos, la levadura siempre significa corrupción, siempre. Siempre, es un constante, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. La levadura significa corrupción. Entonces aquí esa parábola quiere decir que alguien siembra, mete corrupción en un lugar, en una casa, en una asamblea, en algo. Eso es lo que quiere decir la parábola de la mujer, de la levadura. Que en algún lado, un grupo de personas, en una casa, están sembrando corrupción, están enseñando una mala doctrina. Eso es lo que quiere decir. No es una cosa positiva. No, las parábolas, amigos, reflejan cosas reales, son enseñanzas sobre cosas reales. Y así como en la vida hay cosas buenas, también hay cosas que no son buenas. Entonces, eso es lo que quiere decir, eso es lo que esa parábola. Ahora, la primera parábola es parecida. Ahora, lo del grano, voy a decir, la parábola del grano de mostaza tiene un montón de interpretaciones, amigos, pero lo malo es que si ustedes ven las interpretaciones son como contrarias, no son compatibles, ¿no? Y lo que pasa es que la gente se confunde, ¿no? Y amigos, yo no pretendo decir que la interpretación que yo apoyo es la única, pero es la que yo considero que es la mejor, es la que yo considero. Y no es mi interpretación, es una interpretación que yo escuché hace tiempo de un pastor, ¿no? En un programa de radio, de internet, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones, entonces a veces la gente se confunde, ¿no? Y la gente se confunde mucho, ¿por qué? Porque más adelante Jesús dice a los apóstoles, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, van a mover montañas, ¿no? Entonces la gente lo piensa, tiene que ver con la fe, con algo positivo, algo que crece, pero en realidad yo no apoyo eso, no estoy diciendo que no sea correcto, yo no apoyo esa interpretación. Primero que vamos a decir las cosas como son. Cuando Jesús habla en las parábolas, amigos, Él habla en la parábola del sembrador y otras parábolas que su palabra, Él es como una semilla que se siembra, ¿no? Se siembra y en ciertos lados no crece y en un tipo de suelo crece y da fruto. Entonces, lo de Jesús siempre es crecer y dar fruto, ¿no? Buen fruto, obviamente, ¿no? Eso es lo de Jesús. Y tiene que ver con el trigo, con la cebada y cosas que hacen pan. Jesús es el pan que da vida, ¿no? El verdadero pan del cielo que da vida, ¿no? Entonces, pero amigos, la mostaza no es un grano así como el pan. No es un grano que tú hagas pan. Incluso, amigos, la mostaza es un tipo de mala hierba. No sé si ustedes sabían. Parece que hay 2 tipos de mostaza. Uno de ellos es un tipo de mala hierba.
no es un árbol que tenga frutos, no está hablando de la vid, no está hablando de la oliva, no está hablando ¿qué otro? De la higuera, no está hablando del trigo, está hablando de la mostaza, que no es ni siquiera un fruto, es algo que da sabor, pero no es un fruto, ¿entienden? No es algo que da frutos, es una mala hierba. Entonces ya por eso yo ya sé que no va a ser positivo esta cosa, ¿no? Y otra cosa, amigos, en Mateo 13 Jesús mismo interpreta la parábola del sembrador, y en esa parábola del sembrador hay aves que se comen la semilla, hay aves que se comen la semilla, y en la interpretación de Jesús, las aves significan el diablo, significan el diablo. O sea que si aplicamos la interpretación de Jesús a esto, a ese elemento de los aves, entonces sabemos que las aves van a ser como diabólicas, ¿no? Como demonios o diablos, no sé. Entonces, la interpretación que yo apoyo es esta, que el grano de mostaza es algo que no es tan importante, pero que se hace importante, con una falsa doctrina, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, que crece tanto, el énfasis en esta enseñanza, que no es tan importante, en esa falsa enseñanza, crece tanto que se hace un árbol, ¿no? Grande, fuerte, y encima están los diablos, ahí las aves, ¿no? Que significan. Esa es la interpretación que yo apoyo. Puede ser que ustedes no estén de acuerdo, no estoy diciendo que sea la única interpretación, pero para mí esa es la mejor interpretación. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando aquí de algo que, está hablando estas parábolas después de que algo que ha pasado, de que este principal de la sinagoga como que se enojó porque Jesús había hecho un milagro, ¿no? Tenía como la actitud equivocada. Al Jesús curar a una mujer, pobre mujer enferma por 18 años, en lugar de estar contento, en lugar de dar gracias, ¿qué tiene? Tiene la actitud equivocada de su enseñanza de que, el sábado no, ¿entienden? No era la manera correcta de recibir un milagro, ¿no? De reaccionar ante un milagro del Salvador, de su Rey, de su Mesías, ¿entienden? Entonces, por eso yo tomo en cuenta esta interpretación, me parece la mejor. Grano de mostaza es una falsa enseñanza, una falsa interpretación, una falsa, interpretación de la palabra, una falsa doctrina que crece y crece mal, crece mucho, pero crece mal, crece mucho, pero para corromper, ¿no? Entonces, para mí, francamente, esta parte de la Biblia tiene que ver con algo que Jesús dijo en Marcos 7:7. ¿Ok? Vamos a ir a Marcos 7:7. Quiero ver. Ok, entonces en Marcos 7:7 Jesús está mencionando un versículo de Isaías. Ahora, Jesús es Dios, Hijo, entonces se aplica a Él, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, voy a leer la realidad del versículo 6 también, ¿ok? Esto tiene que ver con lo de la parábola del grano de mostaza y con la parábola de la levadura en la harina, ¿ok? Dice si Marcos 7:6 dice, y respondiendo Él, Jesús, ¿no? Les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A eso es a lo que me refiero. Para mí, el grano de mostaza es un mandamiento de hombre que lo han dado una gran importancia, una importancia superior, lo han puesto como doctrina y creció para mal. Esa es la interpretación. O la levadura que fue puesta en harina y la harina se corrompió todo, ¿no? Para mí esa es la interpretación correcta. Pero bueno, yo sé que hay muchas interpretaciones. Ya ustedes estudien la Biblia, pídanle a Dios. Siempre es bueno nosotros pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a entender. Y Dios guía y nos ayuda a entender. Y bueno, si Dios quiere, seguimos el lunes. Chao, cuídense.